título. Ya cambiando título, ya obviamente la familia puede hacer, están agregados al título, pueden hacer más cosas. Pero esa es otra protección que se pueden hacer, son cartas de poder. Las cartas de poder se pueden hacer condicionales. Si alguna persona se pregunta, es que abogada, no quiero que esta persona tenga tanto poder. ¿Qué tal si me enfermo, algo me pasa y me vende la casa o me agarra dinero del negocio? Entonces, las cartas de poder se pueden hacer condicionales en caso de deportación, pueden hacerlo en caso de enfermedad. Se pueden poner las condiciones especiales para que no se puedan aprovechar de la situación de ustedes, ¿ok? Otra protección que también recomendamos, y esto no es necesario que haya deportación, o sea, simplemente en general, recomendamos que tengan un testamento también. Porque en Texas, si fallecen sin testamento, el gobierno va a decidir qué pasa con sus cosas. Ellos deciden y ellos siguen una ley donde ya viene la división. No hay nada que se va a poder hacer. Entonces, tener un testamento es muy importante porque ayuda que las familias decidan cómo se van a repartir las cosas. Aparte que es más barato manejarlo con testamento cuando se trata de ir a las cortes. ¿Ok? Ahora, si en su testamento van a dejar propiedades o cosas en México a sus hijos y sus hijos están aquí, igual es necesario que sus hijos tengan su pasaporte mexicano, su documentación mexicana para que puedan ir por los terrenos en México. ¿Ok? Entonces, esos son pasos muy importantes. Desde aquí se pueden dar propiedades a México, no es ningún problema. De hecho, de aquí del consulado se pueden hacer las firmas y le pueden hacer el proceso en México. Cualquier orden judicial americana se puede también registrar en México. ¿Ok? Se hace una traducción legal y se hace un registro y queda solucionado también en los dos países. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta para mí, ya que estoy aquí? Ronald, ¿tenemos preguntas? Ajá. ¿Cómo puedo proteger la custodia de mis hijos? Ok. La pregunta que nos han hecho es de Social Media Live es ¿cómo puedo proteger la custodia de mis hijos? Ok, esta es me imagino puede ser una mamá que ya tiene la custodia, tiene una orden judicial, quizás está recibiendo child support, siempre que hay child support es orden, y quizás ella tiene miedo de que si la deportan va a perder esa custodia, ¿ok? Entonces, hay dos cosas. Generalmente, se supone que los niños van con la mamá, si es que la mamá es la que tiene la custodia. Pero muchas veces ellos no se van a parar para ir por los niños, ¿ok? Entonces, para proteger, esa orden se debe modificar. Se debe de agregar la cláusula donde se pone como una carta de poder, un permiso, para que alguien esté autorizado en llevarle a sus hijos a su país. Así no pierde la custodia de sus hijos. Ya hay orden de juez que se los tienen que llevar. También el consulado se los puede llevar para usted también. No tiene que ser una persona. Entonces, esa es la mejor manera de proteger la custodia de sus hijos. Tengo otra que dice que, ¿qué pasa si mi pareja es abusiva y me amenaza con deportar? ¿Puedo protegerla? ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa si mi pareja es abusiva y me amenaza que me va para que me deporten? Que va a llamar para que me deporten, ¿ok?
Esta es una preocupación actual, especialmente en la administración del presidente Trump, porque él indica que su posición es simplemente estar en el país de Estados Unidos sin permiso legal, ya es un crimen automático. Quiere decir que si alguien llama, se supone que va a inmigración y los arresta, tiene que hacer una investigación. Antes con Biden no era así, la posición de Biden era no es crimen automático, por eso mucha gente decía, ay, te voy a llamar a inmigración y nunca va a inmigración, no hacen nada, porque dicen sencillamente estar en el país no es crimen automático. Pero se supone que con Trump esa sí es una amenaza actual. Entonces, ahora, no lo hemos visto mucho, pero sí es posible, sí está sucediendo en ciertos casos donde pueden llamar, se supone que tiene que ahora empezar a ir inmigración. Entonces, mi recomendación, como le digo, es tener esas cartas de poder, esas órdenes de protección, por si algo sucede, queda protegido, ¿ok? Pero nunca tienen que abrirle la puerta a la policía. ¿Ok? Eso es algo muy importante, es un derecho que ustedes tienen. No tienen que contestarle preguntas a ninguna policía. Ellos tienen que enseñarle, por ejemplo, si van a su casa, una orden con permiso de entrar a su casa o una orden especialmente para usted, para que se lo lleve. Sin una orden especial, usted no tiene ninguna obligación. ¿Ok? Si tiene dudas, tenga comunicación con un abogado, para que si algo sucede, ya tiene alguien que pueda llamar. Pero siempre, siempre usted puede decir, ¿sabes qué? No es de que me quiera pelear con usted, oficial, pero a mí me dijo mi abogado que tengo que hablar con él primero. Es todo. Tengo que hablar primero con él, no le puedo hacer no puedo contestar en el momento. Y el abogado tiene que respetar el policía tiene que respetar eso porque es un derecho de aquí, de la Constitución de Estados Unidos, el derecho de mantener el silencio. Ahora, no se pueden echar a correr o actuar agresivo o actuar sospechoso porque ya entonces legalmente el oficial puede arrestarlo. Tiene que actuar normal. Si actúa normal, no le puede hacer nada, no le puede hacer preguntas si usted primero quiere tener su abogado presente. Si tengo un caso abierto de custodia y divorcio, ¿eso puede detener la deportación? La pregunta es, si tengo un caso abierto de custodia o divorcio en la corte, ¿eso puede parar la deportación? Generalmente la respuesta es no. No, ¿ok? Al contrario, si el caso se trata de manutención de los niños y hay una deuda de manutención, y lo arrestan, le van a poner un hold de inmigración. No van a dejar que ponga fianza. Van a esperar a que paguen la deuda. ¿Ok? Entonces, es importante que no tengan deuda de child support, o si tienen y quieren arreglarlo, si hay manera de arreglarlo. Si hay manera de perdonar la deuda, pero si es a la mamá que se le debe dinero, ella tiene que autorizar. Ella tiene que estar de acuerdo. Es la única manera de perdonar una deuda de manutención. Entonces, a veces que me vienen señores o papás y me dicen, abogada, quiero que se me cancele esta deuda de child support. Porque el sistema no está correcto, yo estuve pagando cash. El cash no cuenta. No cuenta. Legalmente no cuenta, tiene que hacer los pagos por medio del Estado. Se hacen directamente a la oficina de San Antonio, se registra en el sistema. Entonces, ya por lo menos si hacen money order o sale, pueden presentar una evidencia, ya el juez decide si se las va a aceptar o sí o no. ¿Ok? Pero solamente si es la mamá que se le debe, solamente la mamá puede perdonar esa deuda. Entonces, yo les aviso a mis clientes, tienes que tratarla bien,
tienes que cómprale flores, dale un down payment grande, ¿verdad? Y no quiere, digo, pero tiene que hacer así se tiene que hacer la solución. Entonces, esa siempre es la recomendación. Tengo otra pregunta que nos hacen por acá y dice, si alguien llega a detenerme, ¿qué ocurre con mis derechos como padre? ¿Si alguien qué? Sí, ICE. Llega Okay. a detenerme, ¿qué ocurre con mis derechos como padre? ¿O qué ocurre con la custodia de mis hijos si soy deportado y ellos? Ajá, si ICE o inmigración deportan al padre, ¿qué sucede con sus derechos de padre? Bueno, esencialmente todavía están esos derechos, ¿ok? Como les mencioné anteriormente, el consulado puede ir y llevarle a sus hijos. Ahora, si la mamá está aquí en este país, ella puede ir por los hijos, ¿ok? Pero para que se respete la orden judicial y y el papá está en otro país, tiene que llevar la cláusula especial en caso de deportación. Es la única manera que tenga una muy buena protección, porque ahí ya va a venir estipulado cómo le van a llevar a sus hijos a México, quién va a pagar por la transportación de los niños. Ya como padre, él tiene seguro que tiene que tener sus visitas de cierta manera si es que él está en México. Es como un schedule que se hace internacional, pero las opciones son infinitas. La cosa es que esté en la orden de custodia estipulado. Ok, tengo otra pregunta que nos hacen por acá. Dice, actualmente un matrimonio con un ciudadano americano puede evitar que a mí me deporten. Si un matrimonio con un ciudadano puede evitar una deportación. Bueno, como abogada familiar no toco mucho el tema de inmigración, pero tengo entendido de que sí hay manera de pedir fianza, suspender deportación cuando está casado con un ciudadano, pero depende de las circunstancias. Entonces, lo mejor sería hablar con un abogado de inmigración para que le explique bien las circunstancias de su situación. Okay. ¿El ser deportado me quita el derecho de ver a mis hijos en Estados Unidos? El ser deportado, que si el ser deportado le quita los derechos en ver a sus hijos. Prácticamente sí. O sea, hablando prácticamente sí. Pero si tiene la cláusula en la orden de custodia estipulado visitas internacionales, ¿cómo se van a llevar a los niños para que visiten al papá? En esa situación, no. En esa situación todo sigue normal. ¿Hay un tipo de ayuda para víctimas de violencia doméstica que enfrentan deportación? Tengo entendido que sí. En casos de violencia doméstica hay varias visas disponibles. Como le digo, no soy abogada de inmigración, pero tengo un conocimiento básico. Si usted es víctima de violencia doméstica y el esposo o la esposa es ciudadano, hay una visa que se llama VAWA. Esa la puede peticionar. También, si es víctima de violencia doméstica y usted habla con el fiscal o habla con la policía sobre la violencia, hay un certificado que le dan porque cooperó con el gobierno y esa visa se llama visa U. Son dos de que yo tengo entendido. Ahora, violencia doméstica. ¿Qué es violencia doméstica? Ustedes piensan que si a alguien le doy un empujón o le tiro mi chancla, ¿eso califica como violencia doméstica? ¿Quién piensa que sí o quién piensa que no? ¿No es violencia doméstica un chanclazo? Bajo la ley de Texas, sí es. Sí es. Sí, técnicamente sí es. O escupirle a alguien también. Cualquier contacto ofensivo cuenta como un asalto. ¿Es asalto menor?
pero sí es cuenta. Y sí cuenta para el arresto, cuenta para deportación y cuenta para la visa también. Entonces, para las personas con pareja tóxica, tengan mucho cuidado, ¿ok? Porque a veces si alguien llama a la policía, hay una ley especial. Por más menor que sea el delito, si la llamada a la policía es por caso de violencia, arresto es mandatorio. Es mandatorio en Texas. Entonces, ¿qué hace el policía cuando llega a la casa? El policía ya sabe que va a arrestar a uno de los dos, porque es ley. Acuérdense, puede ser menor, asalto menor, puede ser chanclazo, es posible, un empujón, o que no lo deje pasar, o que no deje que se lleve el carro. Entonces, el policía llega, ya sabe que va a arrestar a alguien, el policía va a preguntar quién es el agresor inicial, quién inició. Basado en eso, se lleva a esa persona. Generalmente esta es la póliza del policía. Entonces, amigos, en esta situación donde los arrestos son altos, especialmente en nuestra comunidad, tengan mucho cuidado en estas situaciones tóxicas. y bueno, una complicación que también vemos en estas situaciones es si hay niños presentes. ¿Qué pasa si hay niños presentes durante un pleito? Unos empujones, unas amenazas. ¿Qué sucede? Ahora entra otra ley. Si los niños están presentes, o sea, en el mismo cuarto. Si están dormiditos en otro cuarto, no entra esta ley. Pero si ellos están presentes, entra que la policía tiene que reportar a CPS. Entonces, ya ven, se van complicando las cosas. Entonces, ahorita la recomendación es prevenir, no lamentar. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta con respecto a si me deportan, ¿hay alguna forma de poder recuperar mis bienes? ¿Y qué pasa si, qué ocurriría con mis bienes y terrenos si no pude dejar documentos si me deportan? Ok, si me deportan y tengo propiedad y no hice mis cartas de poder, no hice nada, ¿qué pasa con mi propiedad? Ok. En esta situación le tengo buenas noticias, especialmente si la propiedad está pagada. Simplemente se le pueden mandar los papeleos a México, allá los firma. Puede vender su casa, puede pasársela a alguien más. Allá los firma, regresa los papeleos y todo normal. Pero es mejor que tengan ayuda de un abogado para que le ayude a que los trámites salgan bien. Pero sí es posible hacer todo eso. ¿Cómo puedo pedir una orden de protección? ¿Cómo eso asegura que mi ex violento no se me va a acercar? ¿Cómo pedir una orden de protección para asegurar que un ex violento no se le acerque? Para una orden de protección, esas son civiles. Tiene que ir con un juez civil, o sea, un juez familiar. A menos de que sea una emergencia con la policía lo puede llevar con el fiscal y la sección civil del fiscal, ¿ok? Pero nosotros recomendamos que estas órdenes se pidan más tardar 30 días después de un incidente. Si se pasa más de 30 días, el juez ya dice, no creo que es emergencia, y no van a querer dar la orden de protección. Quizás te dan otra orden de restricción, pero no es igual. La orden de protección es más fuerte. La orden de protección entra en el sistema de la policía. Si uno ve a la persona que está mencionada en la orden de protección, lo ves, puedes llamar a la policía y es arresto inmediato. Si es orden de restricción, no hay más nada que se puede hacer, tiene que regresar con el juez civil.
¿Ok? Ok. ¿Puedo recuperar a mis hijos si el padre tiene la custodia, pero se demuestra que es violento? Puedo recuperar a mis hijos si el padre tiene la custodia, pero se puede demostrar que es violento. Eso sí se puede hacer, especialmente si la orden de custodia es más de un año vieja, puede pedir a sus hijos de regreso, ¿ok? Pero generalmente tiene que ser evidencia reciente, ¿ok? Tenemos otra por acá que dice, ¿qué evidencias tienen validez ante la Corte por violencia doméstica? ¿Qué tipo de evidencia? ¿Qué tipo de evidencias son válidas en casos de violencia doméstica? El testimonio de la víctima es suficiente. 100% suficiente. Mucha gente dice, pero no tengo evidencias. Y yo les digo, pero si tú lo pasaste y tú puedes testificar, eso es evidencia. Eso es válido. La complicación viene es si nada más si no tienes otro tipo de evidencia. ¿Por qué? Si el otra persona presenta un caso diferente, si las historias son muy diferentes y el juez no sabe a quién le va a creer. En esta situación es mejor tener otras evidencias. Por ejemplo, textos de amenaza. Muchas veces son textos de disculpa. Discúlpame por haberte golpeado, por haberte lastimado. Esto es una evidencia muy fuerte porque está admitiendo a la violencia. También muchas veces si los niños tienen 12 años o más, ellos pueden hablar con los jueces. También puede ir familia. Familia puede decir, sí, ella venía o él venía y se quejaba conmigo. También esas son evidencias válidas. No tiene que ser foto de un morete, pueden ser otras personas, otros familiares también. O si tiene evidencia de que iba a consejería también. Esa es válida también. ¿Qué ocurre con los bienes compartidos en caso de que deporten a uno, el otro se puede quedar con todo o cómo queda eso? ¿Qué pasa con bienes compartidos si una persona se deporta, el otro se queda con todo? Y la respuesta es no. Tiene que firmar, ya teniendo bienes compartidos o simplemente estar casados. Aunque esté titulado solamente a una persona, el hecho de que están casados, tienen derecho los dos a esa propiedad, los dos tienen que firmar. Entonces, es posible que desde México puedan firmar, se le pueden mandar los papeles. Ok, tengo una que dice, ¿qué considera la Corte como violencia psicológica o violencia económica? Violencia psicológica o económica. Violencia económica es el control 100% de todas las finanzas. Entonces, eso, si la persona no tiene acceso a ningún peso, no lo dejan trabajar, no la dejan trabajar, esto se considera violencia financiera. Violencia psicológica es insultos, cosas así, o amenazas. Mi pareja y yo tenemos más de 10 años de casados, pero más de 10 años estando juntos, pero no estamos casados. Igual se puede hacer separación de bienes si acaso adelante puede ser algo antes. Es correcto. La pregunta es si tienen 10 años juntos, pero no se han casado, ¿qué se puede hacer? En Texas existe la ley de matrimonio de unión libre. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas personas quizás aquí en este cuarto que están casados legalmente, pero no lo saben. Matrimonio de unión libre entra automáticamente si ciertos requisitos suceden. Ahora, sí se tiene que pedir el veredicto del juez, se tiene que presentar y se tiene que confirmar con el juez. Pero, si hacen las taxas juntos, si viven juntos, si tienen hijos, en esta situación probablemente el juez va a decir que sí están casados.
Muchas veces solamente estar en la casa, en el título juntos, tener hijos, vivir juntos, igual, el juez probablemente va a decir que sí están casados. ¿Qué sucede si el juez decide que están casados de matrimonio de unión libre? Todo se va a dividir a la mitad. No importa que esté a nombre de un pariente o del esposo o de la esposa. La ley en Texas es una ley española muy vieja y se dividen las cosas a la mitad. Ahora, hay factores donde puede ser la división un poco diferente, pero eso ya es dependiendo de las circunstancias del caso. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Tuve un cliente que tenía una compañía muy grande, él muy exitoso, y su pareja nunca se casó legalmente con ella, pero le regaló unos anillos. Ella tenía 2 anillos, la banda y el diamantito. Ella tenía una foto en Facebook con estos anillos. Mi consejo para él fue: vas a perder este caso. ¿Por qué? Porque tuviste hijo con ella, viviste con ella, y con estos anillos el juez va a decir que fue matrimonio de unión libre. Entonces, ¿qué sucede? La mitad de todo le toca a ella, aunque nunca se casaron legalmente. ¿Ok? Entonces, sí hay manera de protegerse con acuerdos prenupciales. Sí hay manera de protegerse, pero esos acuerdos se tienen que firmar. Entonces, tengan mucho cuidado con esa ley en Texas de matrimonio de unión libre. ¿Qué ocurre si mi ex quiere vender la propiedad, pero yo no estoy de acuerdo? ¿Qué pasa si mi ex quiere vender la propiedad y yo no estoy de acuerdo? Si ella está en el título, esa casa no se puede vender. Los dos tienen que firmar. La única manera de que se pueda vender es, tiene que abrir un caso civil, ir con el juez para que el juez ordene que se venda la casa. ¿Puedo quedarme con la casa si tengo la custodia de los niños? Puedo quedarme con la casa si tengo custodia de los niños. Sí y no. Generalmente las cosas se dividen a la mitad. Entonces, si la casa vale $100,000 y el negocio vale $100,000, sí, probablemente el juez te va a dar la casa, porque es 100 para acá y 100 para allá, es la mitad, partes iguales. Pero si lo único que existe en el matrimonio es una casa y esa casa vale 100, para que te quedes con ella, le tienes que dar sus 50,000 que le pertenecen a él. Puedes empeñar la casa, puedes negociar con child support, puedes hacer muchas negociaciones, pero legalmente el juez le va a dar su parte a la otra pareja. Pueden decidir venderla ya después, ya que los niños crezcan también. ¿Qué pasa si mi pareja quiere quitarme la herencia? La herencia, tu pareja no tiene derecho a ninguna herencia. Entonces, ¿qué son herencias y regalos? Es dinero que no se agarró de trabajo, ¿ok? Todo esto es separado. Entonces, si va a comprar una casa con su pareja y va a usar dinero que le dio un familiar, tengan récord, no usen puro cash. Tengan récord, guárdelo, porque si hay una separación, ese dinero es apartado para usted, pero lo tiene que comprobar en corte. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, amigos. Estoy aquí para servirles, abogada Isabela. Soy abogada aquí con el Consulado Mexicano, aquí también en Dallas. Voy a estar sentada un rato por si quieren agarrar una tarjeta o tienen más preguntas. Muchas gracias por su atención.